Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. El tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo a Abraham, a los siervos. El muchacho y yo, verdad que nosotros, bueno, tuvo muchas pruebas, por decirlo así, pero sin embargo, siempre se mantuvo creyendo al Señor. Y claro, no vamos a decir que no hubo tiempos en el que flaqueó o que tiempos difíciles, pero sin embargo, siempre estuvo bien parado, por decirlo así, con la fe en el Señor. Entonces dice que, ¿verdad? Porque sabemos que Abraham era como nosotros, ¿verdad? No, que no era del lugar donde él vivía. Y sin embargo, muchas veces Dios es el que nos habla para hacer cosas. Y nosotros a veces decimos, bueno, si hago esto o si hago lo otro. Pero a veces no necesitamos ver si hacemos o no hacemos. Sino lo que necesitamos es escuchar a Dios y seguirle, ¿va? Y ver lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía él quizá el deseo de salir de su tierra. Él era un hombre, tenía su familia, no nomás él. Su familia estaba bien. No tenía la necesidad de salir probablemente a otras tierras, a otros lugares de Babilonia, en el área de un valle donde estaba el río Éufrates, el río Tigris. Hasta el día de hoy están ahí esos ríos, aunque como dice la Biblia, ¿verdad?, que el río Éufrates se va a secar y ahora vemos en estos días que se está secando poco a poco. Y hermanos, y este hombre con su familia probablemente no tenía necesidad de viajar, no tenía necesidad de emigrar. ¿Por qué? Porque estaban bien. Vivían en un valle. Usted sabe que los valles siempre son lugares fértiles, ¿verdad? Porque las montañas donde cae el agua, ¿verdad?, va descendiendo de la nieve o de la lluvia y desciende, el agua siempre baja para abajo, ¿verdad? Siempre va hacia abajo. Entonces los valles, como siempre están más abajo, el agua llega y entonces es una tierra fértil. Entonces, probablemente Abraham y su familia no tenían necesidad de salir y buscar mejor lugar porque estaban bien. Y se recuerda que la otra vez les dije, y usted lo sabe también porque lo ha leído, que Abraham llegó ¿a dónde? Abraham llegó a un desierto. Imagínense, estaba en un valle, en un lugar, en una pradera, por decirlo así. Tuvo que pasar desiertos, montañas, para llegar a otro desierto. Parece ser que Dios no tenía lógica, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos con nuestra mente, ¿verdad? Porque nosotros somos seres inteligentes. No hay nadie aquí que sea un tonto, que sea una persona que no pueda pensar por sí mismo. Claro, aparte de los niños pequeños bebés, que no se han desarrollado completamente. Pero todos nosotros, hermano, tenemos la facultad y la facilidad de pensar, de tomar decisiones. Y siempre miramos las cosas y ponemos nuestro razonamiento, nuestra lógica. Porque a veces lo que Dios te manda a hacer o lo que te dice no tiene lógica, no tiene razón, ¿verdad? Entonces, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja ese lugar donde estás. Y yo me imagino que Abraham haber pensado, bueno, pues si aquí estoy bien, bueno, ha de ser una tremenda tierra que me va a llevar el Señor, ¿verdad? Ha de ser un lugar donde las frutas, las verduras crecen solas, donde llueve a su tiempo y
donde el ganado se multiplica fácil y solamente sin hacer nada, ¿verdad? Ha de haber pensado él, ¿no? Porque él estaba en un buen lugar. Entonces el Señor le dice, sal y te voy a dar una tierra. Entonces él ha dicho, bueno, entonces esa tierra, ¿verdad? Porque lo que Dios da es bueno. Amén. Amén, aleluya. Entonces haber dicho él, entonces la tierra que me va a dar el Señor va a ser una tremenda tierra, ¿verdad? Con fertilidad inmensa. Pero sin embargo llegó y dice que Dios lo envió a un desierto. Y ahí estaba en el desierto. Y no solo estaba en el desierto, sino que Abraham llegó y Dios le dijo, ¿verdad? O no sé si Dios le dijo o a lo mejor no se lo dijo. Pero no hizo ni caso, imagínense. Ese hombre nomás, así como llegó con su RV, ¿verdad? Con su camper, con su casa móvil, la misma que usó todo el camino la volvió a usar ahí. No, ni compró casas, ni hizo casas. Sí compró terreno, ¿verdad? Más después. Usted se acuerda que dice que compró un terreno. Y en ese terreno no había mansiones, ¿verdad? Que era una cueva, ¿verdad? Pero lo usó para sepultar a su esposa. Entonces llega Abraham y dice, bueno, pero no tiene lógica lo que el Señor me pide. Me dice que salga de mi tierra, pero me manda a un lugar peor. Eso no, bueno, él yo sé que lo dijo, pero muchos dirían, esto no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre te va a mandar cosas buenas, te va a mandar algo mejor. Pero no necesariamente, ¿verdad? Porque a veces Dios te manda a un lugar que no está, o te pone en un lugar, quizá en un trabajo o en una ciudad, que quizá no está del todo bien o no está preparado conforme a lo que nosotros quisiéramos. ¿Pero por qué? Porque es el trabajo de nosotros. Ir y sembrar, ir y regar, ir ¿verdad? Y hacer, como dice la Biblia, que el desierto florezca. Ahora, si usted mira hoy a Israel no es ya todo desierto, ¿eh? Cuando llegó Abraham, ese eran desiertos con diferentes oasis aquí, una oasis allá, pero la mayoría eran desiertos allá en ese lugar. Y ahora usted mira y usted ve que en el mundo hay muchos países que tienen mucha agua y sin embargo hay escasez de agua en esos países. Y tienen lagos, y tienen ríos, y usted mira la población que tiene escasez de agua. Pero usted va a Israel y hay agua además. Y dice, bueno, pues es un desierto este lugar. Pero ¿cómo es posible? Que ahora hasta el agua le sobra, dice. En este día, estoy hablando de este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado esa tierra y han hecho muchas cosas para que haya más agua. Y eso no es el tema, por eso no lo es. Pero entonces, gloria a Dios. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, ve, y imagínese el camino tan largo porque no tomó avión, pero no se llevó un autobús, ni un carro, se tuvo que ir caminando, y quizá el camello, no sé. Entonces llegó, y Dios le dice después, vas a tener un hijo. Y él ya se conoce una historia, él ya era un hombre grande, su esposa era una mujer grande, ya de edad, y no le creyeron a Dios. Y dice que se rió él, y después su esposa también se rió. Entonces dijo el Señor, bueno, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y obviamente ellos dijeron, no, Señor, y creyeron, y entonces nació su hijo Isaac, ¿verdad? Y entonces después, imagínense, hermanos, ellos esperando tantos años, 25 años parece que, por un hijo, imagínense, tantos años. A que después va creciendo el niño, va creciendo ya, es un joven, y después Dios le dice, lo que leímos aquí, toma a tu hijo, y se lo recalca, le dice, tu único hijo. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho, toma a tu hijo, a lo mejor habrían dicho, bueno, voy a traer a Ismael, ¿verdad? Porque parece que tuvo otro hijo. Haber dicho, bueno, pues voy a traer a Ismael y lo voy a sacrificar a él, ¿verdad?
Pero el Señor le dijo, no, le dijo, toma a tu único hijo, a tu único hijo, y le dice, en esta versión dice así, lo hace como diga, en la versión de usted dice, sí, a Isaac, le dice, para que no fuera traído el otro, ¿va? Porque fuera traído, este es hijo, pero no lo querían tanto como el otro, ¿va? Porque era su hijo como, que no era hijo de su esposa. Entonces le dice, sí, a Isaac, a quien tanto amas, el Señor, mire, como picándole la herida a todo el mundo. Le dice, mira, trae a tu hijo, al único hijo que tienes, le dice, a Isaac, a quien tanto amas. Y dice, bueno, el Señor me va a mandar en un viaje a que colecte una ofrenda o que haga una excursión de algo. Haber pensado él. Y le dice, y vete a la tierra de Moria. Y después el Señor le dice, ahí lo sacrificarás. Imagínense, hermano. El Señor pidiéndole que matara a su propio hijo. Claro, nosotros sabemos la historia que no era la intención de Dios que matara a su hijo, sino que Dios lo estaba probando. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Porque miraba a Dios. Ahora, si nosotros podemos ver, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló a Abraham? Aparte de esta vez. Cuando más antes. Entonces, aquí en el otro capítulo antes, pero de ese capítulo a este capítulo que estamos leyendo, pasaron años, no sabemos cuántos años, pero pasaron varios años. Entonces, imagínense, ya llevaba varios años, quizás no, el Señor no le hablaba, quizás sí le hablaba, pero no está puesto aquí en la Biblia. Entonces, yo imagino que Dios había dicho, bueno, Abraham ya, ¿verdad? Ya está feliz con su bendición, con la bendición que yo le di, la promesa cumplida que yo le di de su hijo. Está muy cómodo. Y entonces el Señor lo prueba. Y lo más interesante, que Dios le dice que vaya, y le dice al lugar que vaya. Y Abraham, según dice aquí en la Biblia, que dice que lo esperó. No dijo, bueno, voy a pensar en esto, voy a meditar, voy a orar al Señor 3 meses, 6 meses, voy a meditar en esto que he recibido, ¿verdad? Voy a ponerme en ayuno de 7 días. No dijo nada de eso, sino que dice que a la mañana siguiente, ¿verdad? No se esperó 7 años, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a ver 7 años a ver si esto es de Dios. Voy a ver si tengo un sueño para que el Señor me lo confirme. No, me lo dice que a la mañana siguiente. Eso es lo que me impacta más a mí, que Dios le habló. Ahora recuerden que a este hombre Dios le hablaba y él conocía la voz de Dios. Amén. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre que ya conocía la voz de Dios. Amén. Aleluya. Una persona que ya había hablado con Dios. Que llegaban a su casa, dice la Biblia, que llegaban a veces ángeles a su casa. Entonces llegaban y con este hombre ya conocía la voz de Dios. Entonces Dios le dice, haz esto, y esta cosa que le pide el Señor es algo fuera de lugar, fuera de algo insólito. ¿Cómo el Señor me va a pedir que yo mate a mi hijo? Y lo más impactante, hermanos, es que Abraham no se esperó, sino que dice a la mañana siguiente. Abraham se levantó, dice aquí, temprano. No dijo, bueno, lo voy a dejar para la noche, a ver si el Señor cambia de mente, cambia de pensar. No, dice que se levantó temprano, ensilló su burro, y dice, y se llevó con él a 2 de sus siervos, y se llevó al hijo también, ¿verdad? Hermano, y entonces él no dejó la ordenanza de Dios, el llamado de Dios, no lo dejó para después. Dijo, bueno, después voy a hacer lo que Dios me dijo, no, sino que desde el temprano al día siguiente, nomás se durmió, descansó y a la mañana siguiente se levantó temprano y dijo, ahora sí voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Y eso es el problema que muchas veces nosotros tenemos, que Dios nos habla y a veces no necesariamente audiblemente, pero Dios nos habla por medio de la palabra. Dios nos ha hablado por predicaciones, Dios nos ha hablado por sueños o audiblemente.
Y Dios nos habla y nos dice que hagamos cosas, o que no hagamos cosas, o que vayamos a tal lugar, o que no paremos, o que frenemos de ir a tal lugar, ¿verdad? O un sinnúmero de cosas. Y nosotros, ya Dios nos habló, y nosotros lo que hacemos es decir, voy a orar, voy a ayunar 7 días, voy a pedir confirmación del Señor, voy ¿cómo se llama? A esperar. Es que eso a mí no me conviene, voy a hacer lo conforme a las cosas que a mí me convienen. Y esa es la diferencia, ¿verdad? de nosotros a este hombre. Este hombre no esperó. Ahora, yo no estoy hablando, ¿verdad? Que se va y se come 10 tacos, después se va a dormir luego y tiene sueño. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que usted esté seguro de que Dios le habló. De eso, ¿verdad? De que estamos seguros de que Dios nos dice y Dios nos habla. Haz esto, no hagas esto, ve allá, no vayas allá, cualquier cosa. Si estamos seguros que es el Dios, no esperemos, no tenemos ni por qué orar. Si fue Dios el que nos dijo. Porque nosotros a quién oramos, al Señor. Amén. Nosotros oramos a Dios. Entonces, ¿para qué le vamos a orar a Dios? Por algo que Él nos dijo que hiciéramos. No tiene lógica, no tiene sentido orarle a Dios si Dios ya nos dijo hacer esto. Ahora, claro, va a decir, hermano, pero es que yo tengo fe que a lo mejor Dios me va a librar de esa prueba. Bueno, amén. Pero si Dios nos dijo, hagan esto, ve y haz esto. Pues, ¿qué debemos hacer, hermano? Es tomar la actitud de Abraham y al día siguiente levantarnos y decir, bueno, ahora voy a hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Y nada de que voy a orar. A ver que Dios me confirme, y Dios ya le confirmó como 10 veces. ¿Verdad? Voy a ayunar. Y ya había ayunado una vez y Dios le dio la misma respuesta. Y después voy a ayunar otra vez para confirmar, ¿verdad? Que sea Dios. Y Dios ya le habló por profecía, sueño, ya lo leyó en la Biblia. Y Dios le da versículos y le da visiones y todo. Y uno dice, bueno, Dios ya me habló, pero como si va a ser el diablo que se está metiendo en mi mente. Y uno ya sabe, hermano, que es Dios, que Dios ya está certero en lo que quiere que nosotros hagamos. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿será que ese es Dios? O a lo mejor es mi carne, ¿verdad? Pero lo que debemos hacer, hermano, es conocer la voz de Dios para saber cuando Dios nos habla y cuando sea Dios, hacerlo. En corto, dice. Gloria a Dios. Y dice, y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Dice, después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar de que Dios había indicado. No solo se levantó temprano, recuerden que lo que Dios le dijo es que hiciera un sacrificio. Y ese sacrificio necesitaba tener lumbre, fuego, leña. Entonces no llegó Abraham y dijo, bueno, vamos al monte. Y después cuando estaban en el monte, se me olvidó la leña, pues hay que regresar, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque hubiera sido una negligencia de su parte, de decir, ¿verdad? Porque le hubiera dicho, bueno, es que quizá Dios se lo olvide o Dios cambie de pensar, no voy a llevar la leña, ¿va? Para que el Señor no me haga hacer lo que quiere que haga. No, sino que Él tomó todo lo que necesitaba. Agarró todas las herramientas que necesitaba agarrar, todas las cosas necesarias que necesitaba, y se llevó a su hijo. Tampoco lo dejó, como le digo, cambió de hijo, voy a llevar a Ismael. Claro que el Señor no se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque a Ismael no lo quiero tanto como a Isaac. No, sino que el Señor le dijo, mira, a tu hijo, y él se llevó a su hijo, se llevó la leña y peor, ¿verdad? Le tocó cortarla y salió, y entonces se fue de viaje. Y dice, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Imagínense, ¿cómo haber sido eso para él llegar y ir caminando ahí? Los primeros 2 días quizás fueron no tan difíciles, aunque sí debe haber sido muy difícil, pero al tercer día fue lo peor. Porque dice que al tercer día, cuando levanta la vista, dice, allá está el monte. Ya lo miraban de lejos. Cada vez se iban caminando, iban acercándose más. Entonces, cada vez se le hacía más difícil. Porque iban viendo el monte, iban acercándose y lo miraban.
Y cada vez él pensaba, ¿verdad? ¿Cómo? Isaac pensaba, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me pide hacer esto? Pero sin embargo, hermanos, nos dice la Biblia que él, como dice aquí, dice, cuando llegaron, dice, le dijo a sus siervos, el muchacho, y dice, quédense aquí con el burro, con el asno. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Mire, yo creo que él dejó a estos siervos atrás, porque quizás si los hubiera llevado a él poner la leña, el fuego, quizás, o la leña, y él quizás cuando hubiera prendido o amarrado a Isaac, quizás sus siervos lo hubieran parado y le hubieran dicho, mira, amo, Señor, como le dijera, no puedes hacer esto es una locura. Por eso es que él los tuvo que dejar mucho más atrás, porque si no ellos lo iban a parar. Aleluya. ¿Por qué? Porque era una prueba, hermanos, que tenía que pasar él solo. Aunque también era una prueba para su hijo, pero porque su hijo, digamos, si era un joven y Abraham ya era un anciano, pudo haberse corrido de él. Porque él sabía a lo que iba. Primero no, porque dice que le pregunta más adelante, le dice, padre, ¿y dónde está el cordero? O sea, primero no sabía. Él pensaba, bueno, vamos a ofrecer sacrificio al Señor, un animalito, un cordero, y después vamos a regresar. Es lo que él pensaba, Isaac. Pero después cuando se acercaron y le dice, bueno, padre, le dice el versículo 7, Isaac se dio vuelta, mire, iba caminando, ¿verdad? Dice ahí, se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre, dice, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? O sea, primero no pensaba, y bueno, a lo mejor lo vamos a comprar por allá, vamos a pasar a un pueblo, vamos a comprar un cordero. Mi papá quizás no se lo quiso llevar, ¿verdad? Porque era mucho más carga para llevarlo, imagínense un viaje de 3 días, mejor ya lo compramos. Porque era lo que hacían en el tiempo del templo, ¿verdad? A veces para no llevar los corderos desde el pueblo hasta Jerusalén, lo que hacía era que los vendían y cuando llegaban al templo los compraban. Y ese fue uno de las razones, ¿verdad? Porque el Señor se enojó con ellos. Porque ellos, recuérdense que ellos en el templo ponían la venta, ¿verdad? de las palomas, de los corderos, de todos esos animales. Y lo que hacían era que al cambiarles la moneda, ¿verdad? Porque ellos tenían una moneda y aquí en ese tiempo a los romanos tenían otra moneda diferente. Entonces lo que pasaba era que les cambiaban el valor del cambio, ¿verdad? De las monedas. Porque como estaban en el templo, decían, bueno, era como el estilo en la frontera, que hay casas de cambio. Así era eso. Pero esta gente se metió al templo y ahí cambiaban las monedas. Y no solamente cambiaban las monedas en el templo, que quizás eso no era lo peor. Lo peor era que ellos movían el valor de las monedas al gusto de ellos. Por eso el Señor tumbó las mesas de los cambistas. Porque dijo, bueno, estos hacen un día, ¿verdad? Si quieren cobrar más, les suben el precio. Aunque la cuota sea diferente, suben el precio de las monedas. Y al día siguiente les suben más o le bajan. Lo hacían conforme a lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque estaban robando. Y no solo eso, sino que también a veces no solamente llevaban, ¿verdad?, esos animales, sino que los llevaban malos, los llevaban, no eran gratos para un sacrificio. Por eso en Malaquías el Señor les dice, ¿verdad? A ver, llévenselo esto a su rey. Llévenselo, ¿verdad? Llévenle el cordero, la oveja que está manca, llévensela, ¿verdad? Llévensela a su rey, a ver qué les dice. Porque esta gente lo que hacía era tratar y pensaban que ellos podían engañar a Dios. Entonces Abraham, ¿verdad?, dijo Isaac, bueno, pues quizá mi padre va a comprar el cordero más allá. Pero después iban subiendo al monte y ahí no había nada. Recuérdense que este es el monte donde el Señor
fue sacrificado en el Monte Moria, que después le dijeron el Calvario a la calavera. Entonces, recuérdense que hasta el tiempo de David, que David fue el que compró este campo, esta área de tierra, todavía no había casas ni nada por ahí. Entonces, dice, va a haber un lugar vacío, solitario, Abraham va a Isaac solamente, y dice, bueno, padre, ¿dónde está el cordero? Como le digo, Isaac era un joven, no sé exactamente la edad, ¿verdad? Pero quizás tenía 13, 15, 18, 20 años, no sabemos. Entonces él pudo, si hubiera querido, dijo, bueno, mi padre quiere hacer esta locura, pero yo lo voy a desobedecer y me voy a ir. Voy a correr, ¿verdad? Porque no lo iba a alcanzar, ¿verdad? Porque era más joven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que él se va y le dice con su hijo, y le dice, padre, está la leña, está el fuego, ¿pero dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. En otra versión dice que Dios se proveerá mismo, él mismo. Que Dios mismo se iba a proveer. Entonces Abraham creía, hermanos, que Dios iba a hacer algo, iba a cambiar, que no lo iba a pedir que hiciera eso. Y dice, así que ambos siguieron caminando juntos. 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac, para que no se le escapara, ¿verdad? Y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Y sí respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Aleluya. Este creo que es la prueba máxima de obediencia y de amor. Porque no cualquiera haría eso que hizo él. No es tan fácil, es muy fácil leerlo, pero no es tan fácil cuando uno se pone a pensar y uno se pone a ver y dice, bueno, que Dios te pida lo que uno más ama, lo que uno más quiere, y que uno se pone a pensar, bueno, lo que yo más amo, lo que más quiero es Aleluya, gloria a Dios. Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, es muy fácil leerlo, pero no es tan fácil, ¿verdad? Experimentar tal cosa. Ahora imagínense cómo se sentía este hombre todos esos 3 días, desde que Dios le habló, todos esos 3 días. Y sin embargo, dice la Biblia que él creía y tenía fe de que Dios iba, aunque él lo hubiera matado, que Dios lo iba a resucitar. Entonces, como les digo, hermano, esa es la prueba más grande de amor, el entregar lo que uno ama, ya sea para Dios o también se puede poner a un nivel personal, entregar lo que más ama para una persona o para Dios primeramente. Y Abraham hizo eso y le mostró a Dios, como dice ahí, que temía a Dios y que lo amaba. Y la única razón por la que Dios le pudo haber pedido esto a Abraham era porque Dios mismo hizo esto. Dios mismo dice en la Biblia que se tuvo que despojar de sí mismo y venir. Imagínense, hermano, ya hablamos de Abraham, ¿verdad? Ya en los 5 minutos para hablar de nuestro Dios, que dice a nuestro Dios, imagínense, Él es eterno. Usted sabe, ¿verdad? Usted conoce las cosas que los ángeles han hecho en el Antiguo Testamento. Imagínense, Dios hacía lo mismo, Señor. Imagínense, Dios era tan poderoso que dice que cuando le dio la ley a Moisés, dice que la gente no se atrevía ni a pisar
cerca del monte, ¿verdad? Porque temían, porque eso era algo quizá espantoso, por decirlo así, no hay una mejor palabra. O sea, había truenos, relámpagos, imagínense, y miraba a todo el pueblo, y decía, bueno, aquel Dios que trajo 10 plagas sobre Egipto, abrió el mar, hizo tan grandes cosas, poderosas. Dice que en un tiempo abrió la tierra para tragarse tanta gente, miles de personas. Y ese mismo Dios estaba en el monte. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, dice que él mismo con su dedo las escribió. Amén. Tan fuerte es el Señor, ¿verdad?, que al tocar las piedras pudo haber escribir. Usted puede ponerse en la arena, ¿verdad?, y escribir en la arena, pero no puede hacer lo mismo por una piedra. Amén. Pero el Señor dice que con su dedo en la piedra, imagínense, escribió. Gloria a Dios. Entonces, ese Dios tan fuerte y poderoso, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Es despojarse, dice creo que es Filipenses, que se tuvo que negar a sí mismo, que se tuvo que despojar. Amén. Para poder entrar en un cuerpo humano de carne. Amén. Amén. Dice Crónicas que nosotros, ¿verdad?, no podemos construir nada que pueda soportar y ¿verdad?, por decirlo así, enjaulado o llenar, ¿verdad?, la presencia de Dios en un lugar. Sin embargo, Dios mismo, ¿verdad?, se hizo un cuerpo. Amén. Para venir y caminar por esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo que nacer, imagínense. Tuvo que humillarse, nacer en la, ¿cómo se dice? Nacer de una familia muy pobre, en un lugar, ¿verdad?, que si lo miráramos ahorita dijéramos, bueno, es un lugar no era muy higiénico, porque dice que nació en un establo, ¿verdad? Y entonces, hermano, se tuvo que humillar. Amén. Y aún no solamente se humilló de ser Dios a ser un ser humano, sino que se tuvo que humillar delante de los hombres también. Tuvo que poner al cuidado de sus padres, porque Dios mismo hubiera podido llegar a esta tierra como un adulto. Si él hubiera querido, hubiera dicho, bueno, voy a llegar a la tierra, pero voy a llegar como un hombre ya maduro, como un adulto. Que hubiera querido. Pero sin embargo, él se tuvo que humillar para ponerse vulnerable, porque usted sabe que los bebés son vulnerables. Para ponerse vulnerable como un niño, como un bebé, y después someterse bajo el cuidado de dos personas, los padres. Imagínense, hermano, el Dios Todopoderoso humillándose a tal grado que era indefenso cuando era un bebé, cuando era un niño. Y sin embargo, ¿verdad?, él tuvo que humillarse, despojarse de su gloria, de sus alabanzas, adoraciones. Porque dice la Biblia que los seres celestiales le arrojan coronas a Dios, le adoran, le alaban continuamente en el cielo. Él tuvo que dejar todo eso para venir a esta tierra a recibir escarnios, murmuros, ¿verdad?, desprecios. Llegaba y no se fue a un pueblo ajeno, no se fue a los egipcios, no se fue a los chinos, ¿verdad?, no se fue a otros pueblos, se fue al mismo pueblo de él, a los judíos, al mismo pueblo que él les había dado instrucciones de la ley. Y yo sé que Dios sabe todo, pero imagínense, eso era para que él llegara y lo alabaran, lo adoraran, para que llegaran y se humillaran delante de él. Pero sin embargo, los únicos que fueron contados, ¿verdad?, las personas que supieron que él era Dios. Amén. Imagínense, tan sumergida en el pecado estaba esta gente, que cuando él nació, nadie supo de las señales, de la estrella, sino que fueron hombres que dicen que venían de otras tierras. Imagínense, hermanos, que muchas veces nosotros
tenemos la presencia de Dios aquí y la menospreciamos, la tomamos por cualquier cosa. Y sin embargo, hay gente de lejos, quizá, que tiene más discernimiento, más humildad que nosotros. Y sin embargo, a estos hombres, a los judíos, Dios les habló por siglos, siglos y siglos, le dio la ley. Dice la Biblia que ellos eran un pueblo privilegiado, que no eran como las otras naciones. Le dice que Dios mandó a tantos pueblos y naciones por ellos, imagínense, que los cambió, ¿verdad? Dice, bueno, esto merece la muerte, pero lo voy a dejar vivos a los judíos. Y sí, les hizo de muchas naciones, porque eran el pueblo de él. Amén. Pero sin embargo, cuando él llegó, los que vinieron, ¿verdad?, los sabios, eran de otro país. Amén. Cuando eran pocos, era un anciano, ¿verdad?, que dice que estaba creo que en el templo, no me recuerdo, una viuda. Eran muy pocos los que lo reconocieron cuando nació. Los pastores, porque los ángeles se les aparecieron, ¿verdad?, por eso supieron, pero si no, tampoco se hubieran dado cuenta. Y así pasa, hermano, el día de hoy. El Señor viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Cristo ya vino y dio un sacrificio por nosotros. Y Él viene pronto, y sin embargo, la iglesia, ¿verdad?, no todos, pero la mayoría de la iglesia está perdida en discusiones, que si nos lavamos las manos como en el tiempo del Señor, hay que lavarse las manos o no hay que lavarse las manos. Hay que contar, hay que hacer cosas en el día de reposo, ¿no? Y los mismos problemas, hermano, que tienen ellos los tenemos hoy en el día de hoy. Ahí están los judaizantes, ahí están los que dicen que no vayan a la iglesia el domingo, que ven el sábado, y un montón de cosas ya para no hacerse la ternura. Y sin embargo, la mayoría de la iglesia está despistada y viendo para otros lados. Y el Señor lo que dice es: vengo pronto. Y van a ser muy pocos. Esperemos que seamos nosotros entre ese grupo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sepamos mirar las señales. Amén. Bueno, el Señor bueno. Amén. Vamos a orar. Si usted quiere oración, puede pasar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia.